Tu presencia aquí en este programa Encuentro de Padres revela tu interés en tus hijos, en la educación, en la formación, en el futuro, no solo para esta vida, sino para la eternidad. Hoy vamos a hablar de otro tema muy importante, sexo en la adolescencia. Me interesa a nosotros, padres. Y para hablar sobre eso, tenemos con nosotros el doctor Antonio Estrada. Él, que es pesquisador en el área de familia, posee 2 maestrías, una en teología, otra en terapia de familia y un doctorado en psicología familiar. Hoy trabaja como maestro en la Universidad Adventista Montemorelos en México. Doctor, vamos a hablar de sexo en la adolescencia. ¿Por qué no liberar? Si todo el mundo lo hace, si los medios de comunicación están hablando, ¿por qué restringir la sexualidad si les gusta tanto, si es algo tan agradable? En primer lugar, no todo el mundo lo hace. Hay grupos de adolescentes que han decidido vivir su sexualidad de acuerdo con el plan de Dios y esperar hasta el matrimonio. Hay muchos adolescentes que han tomado esa decisión. Pero obviamente los medios dicen todo el mundo lo hace. No es todo el mundo. Ahora, ¿qué es agradable? Obviamente Dios lo planeó así, que fuera agradable. Claro. Pero no por ser agradable hay que hacerlo. Por ejemplo, para un niño pequeño le gusta tomar helados, o ice cream, o nieve, sorbetes. Diferentes nombres toman diferentes países. Pero sabemos que el azúcar en exceso le hace daño a los niños. La droga es agradable. Si no fuera, las personas no utilizarían. No habría todos esos millones de dólares que mueve la droga, ¿no? Entonces, el hecho de que sea agradable no significa que por eso hay que hacerlo. Esas serían las razones. Ahora, desde un punto de vista bíblico, moral, Dios diseñó la sexualidad para que se practique en forma heterosexual en el matrimonio. Pero obviamente los medios sociales que han liberado una revolución sexual que hubo en la década de los 60, que permite que toda persona que quiera su libertad puede hacer uso de la sexualidad cuando quiera, como quiera, las veces que quiera y cuando quiera. Y obviamente en nombre de esa libertad hay diferentes formas de expresiones sexuales. Ahora, pero hay peligros, sí, hay muchos peligros. En la sexualidad, a cada año en el mundo nacen cerca de 13 millones de niños de madres solteras en el mundo. Y ahí ya vimos en un programa anterior la importancia de la figura paterna. Claro. Ahora, en Brasil se calcula que más o menos cada año nacen entre 800,000 niños de madres solteras menores de 19 años. 800,000 niños es casi cerca de 1 millón. En otros países latinoamericanos nacen más o menos 600,000 niños de madres solteras menores de 19 años. En los Estados Unidos nace cerca de 1 millón de niños de madres solteras menores de 19 años. No es el tema de prejuicio, de decir que van a ser menos, pero de hecho van a tener una persona a menos para ayudar en el proceso de formación del carácter. Todos esos niños, su vida va a ser de pobres, la mayoría de ellos, con muchas desventajas sociales, con muchas desventajas académicas. Entonces, ¿por qué no tener sexo en la adolescencia? Uno, los riesgos de convertirse en madre adolescente son muy altos. Y la mayoría de las madres adolescentes se quedan sin estudiar. Por eso que tienen hijos más pobres. ¿Okay? Es cierto, por ahí hay noticias, no, pero esta terminó su carrera, está su doctorado. Son pocos los casos. Son pocos los casos de madres adolescentes y entre más temprano fue el embarazo, más dificultad de terminar una carrera. Esa sería una razón para las mujeres. Para los niños ya sabemos, quedarse sin padre es un riesgo muy solo. Ahora, otro de los peligros del sexo en la adolescencia es que entre más temprano se comienza, múltiples parejas van a tener a lo largo de su vida sexual. Y entre más parejas tengan en su vida sexual, más riesgo de desarrollar cáncer cérvico-uterino. Los estudios revelan que entre más temprano se comience la sexualidad y entre más parejas sexuales se tenga, el riesgo de cáncer cérvico-uterino se eleva en forma exponencial y peligrosa. Entonces, ¿para qué exponemos a nuestras hijas a eso? Si esos fueran los únicos 2 problemas, son graves problemas. Pero entra un tercer problema. Muchas de ellas tienen que abortar. Son obligadas por sus padres, obligadas por su conciencia, obligadas por el muchacho. Dice, yo no quiero ninguna responsabilidad, así que aborta porque yo no me hago cargo.
Entonces, el aborto, que también se ha extendido de forma alarmante, en el mundo hay 50 millones de abortos cada año. 50 millones. Y a veces algunos cristianos se han evitado de decir con clareza qué dice la palabra de Dios que es el aborto. Sí. Porque el libro de Salmos, capítulo 139, muestra que Dios ya considera el ser humano antes. Desde que está en el vientre de la madre, Cuando mientras está en vientre de la formación. madre. Dice, tus ojos me vieron mientras yo me O desarrollaba. sea, es asesinato eso. Es asesinato. Es romper una Es vida. algo muy, muy serio. Y los estudios revelan, científicos, que los niños ya a partir de la 8ª semana ya sienten dolor. Cuando son extraídos de todas las formas quirúrgicas, Sufren. el niño sufre terriblemente. El dolor lo siente. Y yo tengo videos académicos que he bajado donde los niños están, mientras la aguja va tratando, voy a usar la palabra aguja para ilustrarlo, mientras va tratando para absorberlos, el niño se va alejando de la aguja porque se siente amenazada su vida. Entonces, es un asesinato, claro que sí. Son 50 millones de abortos al año. Entonces ya tenemos embarazarse y ser madre soltera y por lo tanto tener problemas de abandonar sus estudios o darle a sus hijos una vida pobre. Número 2, el riesgo de cáncer cervicouterino, riesgo de tener que abortar. Y hay 50 millones de abortos. Entonces ya, si estos fueran los únicos problemas para nuestras hijas, son serios problemas. Ahora, aparentemente quienes menos sufren son los hombres, porque pues, no se hacen responsables del hijo. Bueno, antes era un poquito más fácil, porque con que negara le era suficiente. El problema es que hoy hay pruebas de ADN. Y en muchos países los padres de la chica menor de edad o la propia chica puede exigir una prueba de ADN y ese muchacho es responsable. Y dependiendo del país, en algunos países a los muchachos ya se les obliga a ser responsables financieramente desde antes que el niño nazca, a financiar todo el proceso de cuidado prenatal de la muchacha. Y cuando nació, tiene obligaciones. Y en algunos países donde el muchacho no puede ser responsable, son los padres los que son responsables por todo el cuidado prenatal y postnatal desde que nace ese niño. Entonces, ahí hay otros riesgos. Correcto eso. Ahí hay otros riesgos. Por otro lado, se empieza a formar el concepto de infidelidad desde muy temprana edad. Ahí está, estaba pensando en eso. Entonces, cuando una gente se casa y hace el chico o la chica, aprendieron que hay que ser infiel. Hay patrones de relacionamiento que siguen por toda la vida. Y ese matrimonio o esos matrimonios van a ser inestables, el muchacho y la muchacha van a divorciar 1, 2, 3, 4 veces, y el problema es que muchos de ellos no saben el tremendo efecto que causan los divorcios sobre los hijos. Yo estaba leyendo sobre una investigación dando cuenta de que estos vínculos realmente son muy más débiles. O sea, parejas de personas que tuvieron experiencias sexuales anteriores al matrimonio tienen una facilidad mucho más grande para la separación, para el divorcio. O sea, quienes practicaron sexualidad antes del matrimonio corren mucho riesgo de que practiquen sexualidad extramatrimonial y obviamente que se divorcien más frecuentemente y a más temprana edad. Ahora, ¿cómo pueden los padres ayudar con los límites de la sexualidad? Hemos hablado en temas anteriores de la importancia del dominio propio, ya lo hablamos. La necesidad de posponer gratificación. Eso empieza en la niñez. Sí, posponer. Por eso si un niño quiere quedarse viendo más programas de televisión, debemos decirle no y no. Si le dijimos 1, si le dijimos 2, son 2 y no importa que llore. Comida también. Y comida. Ya comiste el suficiente, sí. llega. Ahí empieza el niño a tener dominio propio y a saber posponer su gratificación. Entonces, cuando llega a la adolescencia, obviamente que va a tener deseos sexuales, porque Dios colocó eso en nuestra vida, pero va a saber posponer sus deseos sexuales y sus gratificaciones. Pero una forma también de ayudarle, obviamente, es antes de que llegue a la adolescencia, debemos hablar con nuestros hijos, debemos hablar con nuestras hijas, prepararlos. Ellos deben saber que van a experimentar unas emociones en su cuerpo que antes no las tenían, y tenemos que explicarle cuál es el concepto de Dios, por qué Dios la colocó. Porque sí, cuando hablamos de la adolescencia, nuestro sistema endocrino envía mensajes a los genitales de que empiecen a producir la testosterona, que es la hormona sexual. Sí. Hay más testosterona en los hombres, por eso tenemos que ayudar más a nuestros varones
porque para ellos es como si fuera una descarga eléctrica, el aumento de testosterona, y el impulso sexual es muy fuerte. Nuestras niñas también tienen testosterona, pero menos, también hay que ayudarlas. Algunos padres, pensando en ayudar, dicen a los hijos, puedes utilizar la masturbación. ¿Qué diría estos padres? Obviamente el tema de la masturbación hoy está ampliamente difundida en todos los medios, hasta en los grupos religiosos. Porque tengo visto serios problemas en matrimonios. Claro. Debido a la masturbación. Claro. Yo en mi práctica profesional como terapeuta familiar he visto tantos problemas sexuales debido a la masturbación. Ahora, ¿qué hacer? El impulso sexual Dios lo colocó, pero tampoco vamos a culpar a Dios. También Dios nos dio el dominio propio. Pero hay otras cosas que los padres podemos hacer. Cuando nuestros hijos están ocupados sabiamente, van a saber controlar más fácilmente sus impulsos sexuales. Cuando hacen ejercicio físico, trabajo físico, controlan más fácilmente sus impulsos sexuales. Cuando tienen valores morales, van a controlar más fácilmente sus impulsos sexuales. Cuando menos programas de televisión y programas eróticos ven, más fácilmente le va a hacer controlar los impulsos sexuales. La comida también, el tipo de comida que se usa. El tipo de alimentación es determinante para saber manejar los impulsos sexuales. Entonces, Dios fue específico. La sexualidad es un don de Dios para practicarse en forma heterosexual en el matrimonio. Antes del matrimonio Dios lo define como pecado. La sociedad ya no lo define como pecado, pero a nosotros nos importa más lo que Dios, cómo lo llama Dios. Y Dios nos dio dominio propio. El cerebro es el órgano sexual más importante, no son los genitales. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos el valor de la abstinencia, el valor del respeto. Hoy ya no se habla mucho sobre sexualidad, pensando que todo el mundo lo hace. Todos nuestros hijos no tienen un punto de referencia. Tenemos que enseñarles todavía el valor de la pureza, el valor del dominio propio, para que ellos sepan mantenerse firmes hasta el matrimonio. Muchas gracias, doctor Estrada. El sexo puro, 2 personas, no una, no 3, 2 personas, compromiso, personas heterosexuales, no virtuales, personas reales, con amor, o sea, pensando en el otro. Ese es sexo puro y tenemos que enseñar eso para los hijos. Yo siempre digo amor con responsabilidad. El sexo se hace casados bajo el concepto del amor y de la responsabilidad. Muy bien, qué hermoso programa tuvimos hoy. Qué bueno fue contar con tu presencia en el encuentro de padres de hoy. Seguimos con el próximo programa y te invitamos para él. Pero ahora quedas ahí con tus preguntas. Baja de nuestro sitio las preguntas, del PowerPoint con las preguntas. Reúne tu grupo para la discusión. Comparte las ideas. Y no te olvides de estar con nosotros en el siguiente encuentro de padres.